Tatuntañimapu, Aprendo de mi tierra. Relatora Gladys Capricheo Rivera. Proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en la modalidad de Pueblos Originarios, año 2020. Módulo 1. Aucantún. Juegos mapuche. Contenido de la clase: diferentes Aucantún. Aucantún. Juegos mapuche. Los juegos mapuches son principalmente creados para entretener y recrear. Prepara a los niños y jóvenes para la vida y la supervivencia. Se utilizan elementos de la naturaleza para la realización de ellos. Les entregan estrategias y destrezas. Con ellos generan lazos de amistad. Se basan en reglas y acciones que han sido transmitidas de forma oral a través de generaciones. Contienen un gran significado cultural, tradicional y religioso. Tenemos una pelotita o una bolita de coyoc, la que se utiliza para jugar el linao principalmente, y aguar, que es una leguminosa que también se utiliza para la realización de un juego. Los aucantún se dividen en juegos de interior, de mesa o salón, como le quisieran llamar, y juegos de exterior. Fin. Pulalcantún, Epu, Comical, Cla, Coneu, Medi, Aguartubén. Juegos de interior. Juegos de exterior: Linao, Loncotún, Chichicahue, el Caucatún. ¿Ya? Algunos de los muchos juegos que tenemos en nuestros pueblos originarios. De interior. Tlalcantún consiste en hacer figuras de lana con las manos. Comicam, cómelo todo. Participa Pañé Cachegua, es decir, el puma y perritos. Coneu, adivinanzas. Aguartubén, juego de habas o con las habas. De exterior tenemos el linao, que es un juego que se realiza con las manos y pelota. Es muy parecido al rugby. Loncotún consiste en derribar a su contrincante tirándolo del cabello. Esto lo juegan los jóvenes o generalmente hombres. Chichicahue, destreza en zancos de madera. El Caucatún, jugar a las escondidas. Tenemos una imagen de linao y otra de Pulalcantún. Chenchicahue o competencia de zanco. Antiguamente era practicado por los adultos, quienes lo hacían con troncos de quila o ligüe. Esto ayuda a la coordinación de pie, manos y destreza. Chenchicahue. ¿Cómo hacemos el chenchicahue? Materiales: epu, 2 trozos de madera o tabla. Cuerda según el largo del jugador. Realización: a los trozos de madera atados se les realiza un edificio a cada lado. Luego se les ata una cuerda quedando unidos de los orificios haciendo un arco con la cuerda. Eso va a depender del jugador. Si es más alto, si es más bajito, es el largo de la cuerda. Ahí tenemos dos imágenes, una con madera y otras con tarritos. Contenido del próximo taller. En el módulo 2 continuaremos con el listado de Aucantún y presentación del Aucantún Comical. Lo vamos a hacer para que lo conozcan. Muchas gracias.